Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos das la vida y nos permite seguir haciendo nuestro trabajo espiritual que nos corresponde en medio de vicisitudes, en medio de adversidades, en medio de pruebas, en medio de obstáculos, en medio de todo lo que podamos estar viviendo. Siempre nos das la bendición y la oportunidad de hacer nuestro trabajo espiritual. Amén, amén y amén. Bien, estamos estudiando lo que es, los días jueves estudiamos Cábala, pero más que Cábala, o sea, yo pienso que estamos estudiando cosas muy bonitas para poderlas poner en práctica en nuestra vida. Así que hemos venido hablando y estudiando sobre lo que el Eterno lo que quiere es que aprendamos a vivir en este mundo. Y para vivir en este mundo hemos enseñado que tiene que haber oponentes. En este caso tenemos el oponente Hasatán. Hasatán le decía que no es un personaje, no es una persona. Hasatán es una energía espiritual que nos induce a cometer transgresiones, a cometer pecados, a que no hagamos la voluntad del Eterno. Por eso a Hasatán le dice el adversario. Y así él hace uso de varias energías que hay dentro de nosotros, como por ejemplo la inclinación al mal. La inclinación al mal está dentro de nosotros, como también hay inclinación al bien. Y así hemos ido aprendiendo muchas cosas que este Hasatán también nos induce a que nosotros seamos reactivos y no proactivos, a que reaccionemos ante las adversidades. Pero este estudio nos está llevando a formar nuestra alma para tener una mejor vida en este mundo mientras el Eterno nos tenga acá. Bien, también ese adversario, les decía anteriormente, que también hace uso del ego, o sea, el orgullo, el ego ese que me hace sentirme yo, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Yo soy yo y no hay quien se parezca a mí, algo así. El ego es algo muy, muy fuerte en nosotros que hay que saberlo controlar, ¿sí? Para hacer bien. Este ego es el que nos lleva a pensar en nosotros mismos. Siempre el ego es el que hace que pensemos en nosotros mismos, sin pensar en el bien de los demás. O sea, en otras palabras, el ego es el que es el yo y yo. Y si pienso en los demás, pienso de una manera muy limitada, porque este ego me habla y me dice que yo tengo que velar por mí mismo. Y esto ha hecho que la maldad en el mundo haya crecido, como yo les decía la vez pasada, en el estudio pasado, que está escrito en Mishneh Mashiach. Mishneh es el mal llamado Nuevo Testamento. Nosotros decimos Mishneh, que quiere decir instrucción y enseñanza o repetición. Bien, lo podemos transliterar así. Y dice que por haber crecido la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, la maldad en el mundo ha crecido y eso hace que muchos piensen en ellos mismos, que el ego se enseñoree de ellos y que el ego domine de las vidas. Como yo les decía, lo que dijo nuestro rabino Yeshua, esto lo dijo en el Mateo 24:12. Bien, cuando dominamos nuestro ego, y no dejamos que las influencias negativas y dañinas nos impulsen a la maldad, es cuando nosotros, les decía la vez pasada, nos empezamos a unir a la luz del Creador y caminamos en este mundo haciendo la voluntad del Creador. Entonces,
nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra orientación, nuestra proyección va a estar siempre en hacer la voluntad del Eterno. Y esa voluntad del Eterno lo hacemos por medio de sus mandamientos. Pero es cuando ya empezamos nosotros a dominar el mal que está en nosotros, entonces nos vamos a empezar a pegar a la luz del Eterno. Caso contrario, vivimos en este mundo como que la luz del Eterno no existe, creemos en Él, pero no tenemos una experiencia con Él. No, lógicamente no podemos verlo porque le rúa, pero sí lo podemos percibir, sí podemos sentir, diríamos así, su Shekinah, su presencia en nosotros, y eso hace que de alguna manera nos sintamos bien. Y por consiguiente, Gabriel y Karim, estamos trabajando para lo mejor en este mundo y para lo mejor en el mundo futuro, cuando regresemos a él. La vez pasada también yo les explicaba que nuestra alma es privilegiada porque se nos dio la oportunidad de nacer en este mundo para hacer nuestro trabajo espiritual, para regresar con el Eterno. Ya con Él nos va a otorgar, de acuerdo a los méritos que hicimos, cómo nos comportamos, si nos portamos bien, si nos portamos mal, etcétera, etcétera. La vez pasada yo subí en Face un eslogan, diría así, o un dicho, o unas palabras que yo decía que cuando nos presentemos con el Eterno, Él no nos va a estar preguntando de qué religión vamos. Yo no voy a decir a mí, ¿tú qué religión eras? Ah, fíjate que yo practico judaísmo. No, no me sirve eso. No me dice, ay, ¿tú de dónde vienes? ¿De qué religión vienes? Soy católico. Nada de eso. Evangélico, nada de eso. Ah, que fui budista, tampoco. Que fui chacacaísta, tampoco. Que fui islamista, tampoco. Porque lo único que nos va a ayudar cuando partamos de este Olán hacia la otra dimensión, Él nos va a decir y cómo viviste con relación a tu vida y con relación a tu prójimo. ¿Hiciste el bien? ¿Hiciste el mal? ¿Cuál fue tu actitud con relación a los que te rodean? Eso es lo que nos va a valer cuando nos presentemos ante el Creador. Entonces nuestras almas son privilegiadas de venir a este mundo para trabajar nuestra elevación y alcanzar lo mejor. Entonces, explicábamos que el ego es el que nos hace caminar por el camino de la maldad, o sea, yo, el ego, es el que nos hace pensar solo en nosotros. El ego hace que pensemos, yo piense solo en mí y no pensar en los demás. Y si pienso en los demás, el ego es lo que me hace, yo pienso en hacer el bien a mi prójimo, así yo tengo un provecho de ese bien que hice. Hay quienes otorgan algo, hay quienes dan una sedacá, pero lo hacen para quizás recibir la recompensa del cielo, porque hemos enseñado que cuando uno hace acá, el cielo lo bendice a uno. Entonces el ego dice, tienes que dar más para que recibas más recompensa. También podemos dar, ayudar a alguien, podemos dar acá con el ego. Por lo que cada uno de nosotros entonces debe de ir transformándose cada día y empezar a pensar en los demás, pero no en el sentido de querernos aprovechar de ellos o querer recibir una bonita recompensa por lo que hago, sino en proyectar la luz de nuestro Creador. O sea, en otras palabras, damos acá porque queremos proyectar la luz de nuestro Creador, o sea, la visión. Yo sé que es correcto pensar que si yo ayudo a alguien, yo voy a recibir bendición del cielo, porque como dice un dicho, el que da al pobre, a Hashem le presta. Entonces siempre vamos a recibir bendición, pero tenemos que ir transformando nuestra esencia, tenemos que ir transformándonos y no querer aprovecharnos de nadie cuando damos algo, ni tampoco las bendiciones, sino que yo lo que quiero es proyectar la luz de mi Creador en ellos cuando yo ayudo. Y cuando se actúa de esta manera, se empieza uno a tener una bonita relación con el Creador, empieza uno a percibir la luz del Creador, empieza uno a percibir la Shekinah, empieza uno a tener experiencias
muy bonitas. Entonces, el trabajo espiritual que debemos hacer es en todo sentido, porque cuando no tenemos luchas ni pruebas, o sea, en todo sentido, porque también las luchas y las pruebas hacen que nosotros nos elevemos. No podemos saber nosotros cómo está el ego en nosotros, si lo tenemos dominado o no lo tenemos dominado, si no hay luchas, si no hay pruebas, si no hay tentaciones. Si nosotros siempre nos mantenemos proactivos y no tenemos ninguna prueba en la vida, ningún sufrimiento, ninguna lucha, ninguna tentación, si no tenemos una situación adversa en nuestra vida, yo no puedo ver si realmente estoy trabajando o si cómo tengo realmente mi ego, si lo tengo dominado o no. Y digo dominado porque el ego se va a ir hasta que nosotros partamos de este mundo. Antes no se va el ego, o sea, el ego siempre está con nosotros hasta que en términos sencillos nos muramos. Entonces, cuando vienen las luchas y las pruebas, es cuando mayor mérito podemos tener nosotros. Porque si pasamos la vida sin ninguna lucha, sin ninguna prueba, entonces sí tenemos mérito porque siempre somos proactivos. Pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene una situación adversa que se ha colocado delante de nosotros, dependiendo la actitud que nosotros asumamos. Entonces, si nosotros somos proactivos ante esa situación y nosotros dominamos el ego y no cedemos a las pruebas y dejamos que el ego se active o no dejamos que el ego se active en nosotros, eso significa es cuando nosotros nos acercamos a la luz del Creador. Ah, pero si dejamos que la lucha, las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento, nosotros que viene en nuestra vida hace que reaccionemos negativamente, entonces nos apartamos de la luz del Creador. Por lo tanto, entonces, todo lo que se puede manifestar en la vida, contrariamente o adversamente de lo que queremos, es cuando el ego se manifiesta, es cuando el ego sale. Yo recuerdo cuando un discípulo se le acercó a su rabino y le dice, rabino, yo quiero que usted me enseñe los conceptos profundos de la Torá, los conceptos místicos, y el rabino le dijo, te voy a hacer dos preguntas, y en base a lo que me contestes, te puedo enseñar los conceptos místicos o más profundos de la Torá. Entonces el rabino le dijo, mira, le dijo, cuando, cuando a ti te ofenden, cuando a ti te insultan o cuando a ti te hacen algo, sientes que tu corazón se encoleriza, se enoja o quiere ser reactivo. Ah, yo digo, supongo que sí, rabino. Ah, bueno. O cuando te alaban, le dice el rabino, cuando a ti te alaban, te dan una palabra de, que usted es buena gente, que usted sientes que tu corazón se alegra. Entonces el discípulo le dice, supongo que sí, rabino. Ve, le dice el rabino, aprende más y cuando hayas aprendido a dominar tu ego, ven y yo te enseño las cosas más profundas de la Torah. Entonces, cuando nosotros dominamos el ego y luchamos y salimos vencedores, ¿sí? Entonces la luz del Creador se muestra en nosotros. Baruch Hashem. Sí, porque ya no somos reactivos, sino que somos proactivos. Esta es una de las buenas razones para seguir viviendo en este mundo y tener larga vida, porque entonces la larga vida va a ser una bendición, porque yo estoy trabajando mi alma para pegarme cada vez más a la luz del Creador. Entonces, cuando nosotros estamos ganando las batallas contra las adversidades, eso es parte de nuestra evolución espiritual. Y de eso se trata este estudio, de adquirir sabiduría en la forma consciente de actuar en nuestra vida. No relacionar nuestra vida con la filosofía, la religión, buscar la lógica, sino que nuestra conducta vaya más allá de todo lo que estamos pensando.
sino en la manera de actuar con relación a uno mismo y con relación a los demás. De esta manera consciente de que ahora sabemos el por qué estamos en este mundo. Baruch Hashem. Así que bendito sea el Eterno. Quería enseñar más, pero el tiempo se está agotando, ¿verdad? Entonces, el otro Yom Shishi, vamos a seguir estudiando esto. Shalom alejen a todos y que el Eterno me los siga bendiciendo a todos los que se conectaron en Zoom y los que de alguna manera pudieron ver en Face. De todos modos, en Zoom yo lo subo a YouTube, lo subo a Face, al grupo, y en Face creo que queda grabado, ahí puede usted seguir las enseñanzas. Damos enseñanzas el martes a las 7:30 empezamos, pero hacemos oración. Yo creo que estamos empezando como a las 8 menos 25, 8 menos 20. Igual el jueves, así como hoy estamos empezando 8 menos 25, 8 menos 20, estamos empezando la enseñanza. Sí, entonces usted ya sabe, se puede conectar el martes, el jueves, y bienvenido a la sala y bienvenido a los estudios. Shalom Alejen, Gabrín y Garín, que el Eterno los siga bendiciendo a todos. Shalom Alejen, y que el Eterno siempre nos bendiga. Shalom Alejen.